Hola, ya está. Algo se acopla. Ahora está bien. Bueno, qué bien estar aquí. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner de pie. Vamos a saludar con la mano al que tengas más lejos. Así. Muy bien, muy bien. Ahora al que tengas más cerca. El que tengas más cerca también. Si es de la familia o conviviente, le puedes dar un par de besos. Bueno, pues hoy, como veis, tenemos el lema para este año 2022. Otras veces lo escondemos, pero ahora lo está por todos los sitios. Aquí también. Si os acordáis, el año pasado vino Eduardo con 2 Corintios 5, del 18 al 20. ¿Se acopla algo? No sé si es uno de los monitores o igual si lo apagáis. Con eso, vale. Ahora se ha ido. 2 Corintios 5, del 18 al 20, que dice así: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Así que Jesús nos ha dado a nosotros, nos ha traspasado esta tarea de dar a conocer al mundo que existe esta opción, reconciliarse con Dios. Y Eduardo nos contó muy bien el año pasado cómo para poder hacer eso es necesario que nosotros mismos estemos reconciliados con Dios, lo cual nos lleva a reconciliarnos con los demás. No podemos estar reconciliados con Dios si no estamos reconciliados con los demás. No podemos llevar este mensaje de reconcíliate con Dios, no lo llevaremos bien si nosotros mismos no estamos reconciliados. Bueno, no sé si te has reconciliado con Dios en este tiempo, que sepas que aunque acabe el año y cambiemos de lema, puedes seguir trabajando ese área todo lo que haga falta. Pero nos ha parecido también que no hemos tratado el tema bastante este año. No sé si, como tenemos este plan de predicaciones de los libros del Antiguo Testamento, pues igual en otros momentos que hay un tema más libre, igual algunos hubiéramos elegido hablar sobre esto, pero el tema no ha quedado zanjado. Así que nos ha parecido bien este año insistir, como hemos hecho otros años, en la segunda parte de este lema. El año pasado el lema era reconciliaos con Dios, y en pequeñito aquí debajo en la tarjeta ponía para ser buenos embajadores. Así que hoy este año nos vamos a quedar con lo último del versículo 20, que somos embajadores de Cristo. Ahí a la salida, en la mesa de los folletos, tenéis una tarjetita como esta. Coged una cada uno, no os olvidéis. La podéis poner en la Biblia, te la cuelgas en casa, la pones en el frigorífico, y es una manera de acordarnos de este tema. Unos versículos antes de estos que hemos leído, en 2 Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, todos somos nuevos, recién estrenados. Tenemos una nueva tarea, entre otras cosas. Todos somos embajadores de Cristo. Y unos versículos después, en 2 Corintios 6, 1, 2, dice: como colaboradores con Él en esta tarea, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Podemos recibir la gracia de Dios para nada. Y parte de esto puede pasar que recibimos la gracia de Dios en vano si no somos buenos embajadores de Cristo. A menudo la imagen que tenemos de un embajador es alguien con poder, con recursos, con una alta dignidad, que se pasa la vida en banquetes, en recepciones, inauguraciones, viajes. Pero si nos fijamos en Pablo, él se presenta a sí mismo con un modelo de embajador muy diferente del que aparece en el cine o en las películas. Es un embajador humilde, pobre y enfermo, donde lo único que le interesa es que aquella persona a la que representa a Cristo
quede en alto. A él no le importa quedar bajo si la persona a la que representa, de la cual es embajador Cristo, queda en alto. Y a veces el Evangelio se lleva a una audiencia poco dispuesta. Jaime Fasol, que tiene un libro, se llama Con precisión, el listón de la hermenéutica bíblica, habla sobre la iglesia de Corinto y dice que es de las más problemáticas que él encuentra en la Biblia. Por ejemplo, dice Jaime Fasol, la iglesia de Corinto era la más problemática de todas las congregaciones del Nuevo Testamento. Entre sus muchos pecados se encontraba el de cuestionar y rechazar el apostolado de Pablo, obligándole a dedicar una buena parte de 2 Corintios a defender su nombramiento de parte de Dios. Antes de escribir 2 Corintios, algunos corintios decían que era poco atractivo, que empleaba una forma menospreciable y tosca de predicar y de enseñar. Esto viene en 2 Corintios 10 y 11:6. No me lo he inventado yo, los corintios decían esto de Pablo. Y también querían que fuera un hombre guapo, que tuviera una personalidad carismática, que predicara con una oratoria atractiva y persuasiva, que dejara boquiabiertos a sus oyentes, pero parece ser que lo que hizo Pablo no fue así. Pero yo creo que Pablo sí tuvo éxito, porque sabemos mucho de los corintios, vienen en la Biblia, y aunque sabemos muchas cosas malas, también sabemos muchas cosas buenas, que allí había una iglesia floreciente. En 1 Corintios 2:3 también Pablo nos habla de que ya sabía que los corintios eran personas de carácter complicado. Dice que habla que acudió a ellos con debilidad y temor que sintió cuando les predicó el Evangelio por primera vez. Así que esta tarea no siempre es como en las películas o en el cine, pero tanto el ambiente donde uno tiene que ir como la persona, como embajador, que es la tarea que tienes que hacer. El embajador tiene que saber estar. En 1948, una emisora radiofónica de Washington telefoneó a varios embajadores allí en Estados Unidos para preguntarles cuáles eran sus deseos para aquellas fechas entrañables. ¿Cuál es tu deseo de Año Nuevo? Henry Bonnet era el embajador de Francia en Estados Unidos. Conciso en su respuesta, dijo: deseo la paz en el mundo. Alexander Payushkin era su homólogo soviético. Respondió de una manera tajante: quiero libertad para todos, más allá del imperialismo. Había un embajador recién llegado, jovencito de Inglaterra, Sir Oliver Franks, que no captó muy bien el sentido de la pregunta, y cuando le preguntaron cuál es su deseo para ese año nuevo y para esas fechas tan entrañables, dijo: con una cajita de bombones me quedaría satisfecho. No sé si él escuchó la radio, el programa después, pero la diferencia de su respuesta con respecto a los demás embajadores fue bastante diferente, ¿no? Este hombre no había captado el asunto. El 15 de julio del 2019 había una noticia en La Vanguardia, en el periódico. La noticia decía: si la estancia del embajador británico en Washington, no sé cómo se pronuncia, se escribe Kim Darroch, será Kim Darroch, ha terminado de la forma más absurda e imprevisible. Esto estoy leyendo la noticia tal como venía en La Vanguardia. Resumo los hechos. Hace una semana un diario sensacionalista londinense, The Daily Mail, filtró una colección de telegramas de la embajada británica en Washington dirigidos al Foreign Office desde el 2017 hasta ahora. En algunos de estos documentos firmados por el embajador Darroch, pero no necesariamente escritos por él, hay afirmaciones críticas sobre la administración norteamericana. Un telegrama, por ejemplo, tacha al gobierno estadounidense de disfuncional, de imprevisible y de inepto en el terreno diplomático. Estoy leyendo esta noticia como venía en La Vanguardia. No quiere decir que yo piense así o que me identifique. Dejadme llegar al final de donde quiero llegar. En otro se dice que Donald Trump irradia inseguridad. Nada del otro jueves que no se dijera día sí y día también en Washington, y aplicable a muchos otros gobiernos y presidentes, por cierto. Cuando los telegramas se filtraron, el Foreign Office anunció una investigación, lamentó los hechos y apoyó al embajador. Downing Street insistió en que Darroch era un gran profesional y que no había hecho nada incorrecto, porque su misión era decir claramente lo que pensaba.
Muchos pensaron que la filtración que revela la gravedad de la crisis política que vive el país tenía por objetivo hacer caer al embajador supuestamente opuesto al Brexit, pero otros pensaron que la razón de más era para mantenerle en Washington. Bueno, la crisis podía haber quedado ahí, una anécdota olvidada al día siguiente, pero Donald Trump se implicó en el asunto. Primero el presidente tuiteó que no era un gran fan de este embajador y que podría decir más cosas de él, pero que no valía la pena. Y al día siguiente volvió a la carga con una afirmación que para un diplomático podría ser mortal. El presidente decía que no volvería a tratar con él. Después todavía insistió y lo tildó de estúpido y de pomposo. ¿En qué situación queda un embajador si el presidente del país que le acoge dice que no quiere volver a tratar con él, ya que un embajador se ha de poder relacionar con las autoridades del país que lo acoge? El embajador no hizo nada que no hagan todos los embajadores del mundo, en Madrid, en Canberra o en Ouagadougou, informar sobre la situación política del país en el que está destinado. Si alguien ha filtrado sus telegramas, no es culpa suya, pero a la vez, si el presidente Trump se sentía insultado, su posición se volvía complicada. Por si fuera foco, de aquí es el por qué estoy leyendo esta noticia, Dave Roach no era libre de reaccionar como le apeteciera, porque su deber era pensar en las relaciones entre los dos países, no en su posición personal. No era libre de reaccionar como quisiera. Como embajador, tenía que pensar que él estaba ahí con una función y las buenas relaciones entre los dos países. Quizás Dave Roach le hubiera encantado tuitear 4 o 5 cosas más claras sobre este personaje o yo qué sé, lo que le hubiera interesado hacer. Pero su problema era: ¿qué hago yo como embajador británico en Estados Unidos ante un conflicto como este? Y eso es una situación en la que nosotros muchas veces nos vamos a encontrar. Nos va a apetecer hacer una cosa, pero somos embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Y eso va a condicionar que muchas veces no podemos hacer lo que nos apetece, lo que queramos, sino que tenemos que responder a nuestro papel, a nuestro rol como embajadores de Cristo. Una cosa muy importante a tener en cuenta. Generalmente un embajador no trabaja solo, trabaja en una embajada. Y una embajada tiene un grupo un cuerpo diplomático que cumplen la función entre todos. Y esto, así es la Iglesia. Somos embajadores, pero la Iglesia es una embajada y todos formamos parte del cuerpo diplomático para que la embajada pueda cumplir su función. En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí de España he encontrado un apartado en el que cuentan cómo es la vida de los diplomáticos españoles en las diferentes embajadas en el mundo. Y me ha parecido que tenía mucha relación con muchas de las situaciones que podemos vivir nosotros como embajadores de Cristo. Dicen: sirven para un roto como para un descosido, porque hacen de todo. La lista es larga, pero aquí va un pequeño elenco de innumerables tareas que pueden abarcar los diplomáticos. Atienden a presos españoles en la cárcel, pueden casar a parejas, otorgan poderes notariales, redactan testamentos, certifican adopciones, elaboran informes políticos, gestionan proyectos de cooperación al desarrollo, defienden los intereses de nuestros ciudadanos, apoyan a los empresarios españoles y todavía sigue más. Así que no sé si tú te sientes identificado, pero me parece que un embajador de Cristo muchas veces tiene que hacer de todo. A veces cosas prácticas, ayudar en cosas materiales, a veces hablar de cosas grandes, de compartir el Evangelio, participar en diferentes ministerios, puedes ir a la cárcel, pero uno no puede decir: no, yo soy embajador en este área, aquí me quedo y esta es mi parte, no hago más. Uno tiene que estar abierto a hacer múltiples funciones y actividades en el desarrollo de este rol. Otra cosa que cuentan de los diplomáticos españoles, dicen: no comen Ferrero Rocher. Tampoco se pasan el día brindando con champán en palacios, ni tienen aviones privados a su disposición. A pesar de que muchos ponen el nombre de diplomático a una marca de ron o embajador a una pastelería, por muy rimbombante y elitista que parezcan estos nombres, la realidad es bien distinta. Aunque España tiene el prestigio de contar con embajadas en algunas sedes históricas, la mayoría trabaja en oficinas funcionales y corrientes, con una vida corriente, ya digo, con una cosa muy diferente de lo que nos muestran las películas o las novelas. Están disponibles 24 horas, 7 horas al día.
Cada vez que un español viaja afuera, recibe un SMS en el que aparece el número del teléfono de emergencias consulares de la embajada. En todo momento en la embajada hay alguno de estos del cuerpo diplomático atendiendo ese teléfono de emergencias, por si mientras estás en el extranjero, en ese país, te ocurre alguna cosa o hay algo en lo que hay que intervenir. Y el problema de ese teléfono de emergencias, que piensas que igual la gente pues, llama cuando hay una emergencia, pero aquí viene, en la página del Ministerio, viene una lista de preguntas que han hecho gente en ese teléfono de emergencias. Por ejemplo, llamada recibida un sábado a las 2 de la madrugada. ¿Qué discoteca me recomienda la embajada? Otra. Soy forofo del Madrid y quiero ir al Santiago Bernabéu. ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál es el prefijo de la calle General Pardiñas de Madrid? Llamada recibida a las 3 de la mañana. ¿Puedo llevar un jamón en el avión? Cuando se le dijo al interesado que este teléfono era solo para atender emergencias, dijo, ya, pero para mí el jamón es una emergencia. ¿Tiene la embajada la píldora del día después? Querría 2 billetes de autobús. Ventanilla, por favor, para el viernes. Ya sé que este teléfono es para emergencias, pero era por si colaba. Es que la estación de autobús me pilla lejos. He llegado al hotel y las sábanas de la habitación están sucias. ¿Qué hago? Soy descendiente directo del español Carlos II, el embrujado. Exijo que venga alguien de la embajada y me saque de la comisaría donde me ha metido la policía, que además vivo mucho tiempo del año en Fuengirola. Llamada recibida de madrugada de un extranjero en claro estado etílico. Y así. A veces nuestra tarea de atender la embajada pensamos que la gente va a venir a decir, oye, háblame de Jesucristo. Pero muchas veces la gente con la que te encuentras trae cosas simples y cotidianas, y para llegar a las grandes preguntas muchas veces hay que responder a estas preguntas, a atender a estas otras cuestiones, ¿no? Piensas que, bueno, pues qué fácil sería, ¿no? ¿Qué hago para entregar mi vida al Señor? A cualquiera que encuentras en la calle, ¿no? Estás ahí en la cola del supermercado. ¡Ay! ¿Me podría usted decir cómo puedo acercarme más a Dios? No son generalmente las preguntas que uno recibe y serás un embajador, pero muchas veces las preguntas que tienes que contestar son estas otras, simples y cotidianas. Siguen diciendo, los destinos de los diplomáticos pueden ser peligrosos, difíciles y duros. Hay diplomáticos españoles desplegados en el mundo entero. Algunos se encuentran en países desarrollados y seguros, pero muchos otros están en lugares con cortes diarios de electricidad, ciudades con carencias de suministros, destinos con gran inseguridad, países con amenazas terroristas e incluso escenarios de guerra. ¿No suena esto cuando Pablo describe los peligros que ha pasado? En 2 Corintios 11 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos apuros, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Nuevamente, la preocupación por todas las iglesias. Soy un embajador de Cristo y esta es mi tarea principal. Y lo demás no importa. Y pues parece que algunos diplomáticos también pasan por situaciones parecidas. Finalmente, venían muchos más aspectos y yo seleccionando los que me parecían interesantes. El trabajo se hace dentro y fuera de la embajada. Toda embajada tiene un horario de atención al público, un horario de oficina, y en el caso de los diplomáticos suele tener también un extenso horario de trabajo fuera de la oficina. A menudo se pueden ver diplomáticos en fines de semana, tardes o noches, en conferencias, mítines políticos, eventos culturales y deportivos, reuniones en la colonia.
La razón es que el valor añadido del trabajo de un diplomático consiste en infiltrarse en un país, entablar una extensa red de contactos y conocer a fondo las distintas facetas de la sociedad. Obviamente esa labor difícilmente se hace desde el sillón de una oficina, sino que requiere moverse mucho y a cualquier hora fuera de la embajada. Pues así hacía Jesús, ¿no? Se involucraba con la gente. Los discípulos de Jesús no acudían allí solamente cuando tenía un sermón. Vivían con él y él con ellos. Y muchas veces nuestra tarea es fuera de la iglesia. Qué fácil sería que todos pudiéramos hacerlo aquí tranquilamente y organizadamente. Pero si somos embajadores de Cristo, la principal y más importante parte de nuestra tarea está fuera, cuando estamos en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el mundo exterior, ¿no? Hay un libro que ya he mencionado varias veces que para mí me resulta inspirador, lo he leído muchísimas veces, por cierto, que estaba en la biblioteca y ha desaparecido. ¿Alguno tenéis en casa un libro que se llama Tiempo de Restauración, de un escritor que se llama Orwell Swindoll? Estaba en la biblioteca y ha desaparecido. Revisa tus libros, lomo azul, creo que la tapa también azul, porque hace como 3 o 4 años que el libro ha desaparecido de aquí. Pero gracias a Internet lo he encontrado por ahí gratis en un PDF y lo he rescatado y he podido releerlo otra vez. Este libro pues, cuenta, en palabras de su autor, lo que descubrimos juntos, nuestras alegrías y victorias, nuestras preocupaciones y pruebas en un tiempo de renovación y avivamiento en los años 60 en Argentina. Y en una parte del libro cuenta sobre un retiro que hicieron un grupo de pastores y el invitado, el predicador, era Juan Carlos Ortiz. En su primer mensaje sobre el tema general de la evangelización, habló de la base esencial para una extensión eficaz. ¿Cuál será la extensión eficaz de la Iglesia, de la evangelización? Pues según Juan Carlos Ortiz era el clima espiritual de la Iglesia. Comparó a la Iglesia a un matrimonio donde hay armonía y amor. Entonces es casi seguro que habrá hijos. Señaló que la cuestión de ganar a otros para Cristo no es tanto por un esfuerzo especial de los creyentes, sino el resultado de una vida normal de Iglesia. El resultado de una vida normal de Iglesia debiera dar como resultado que tuviéramos hijos nuevos. Entonces, el clima espiritual de la Iglesia es clave para poder desarrollar esta tarea. El clima espiritual de nuestra embajada. Nosotros como diplomáticos formamos este cuerpo. El clima de trabajo que tenemos ahí es la primera base para poder realizar nuestra labor. 1 Corintios 12:25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. No sé de qué tradición vienen, algunas tradiciones, algunas iglesias consideran que el pastor es el que tiene que hacer esto, pero la Biblia dice que nos cuidamos unos a otros. No quiere decir que a veces los pastores o responsables tengan que intervenir en algunas situaciones especiales o complicadas, en fin, todos entendemos. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que aquí estamos para cuidarnos y atendernos unos a otros. Y gran parte de la atención pastoral no depende de los pastores, depende del hermano y la hermana que tienes más cerca de ti. Cuando uno nos conoce, no capta solo lo que decimos, capta nuestros valores, nuestro talante, nuestra honradez, nuestro amor. Cuando uno viene a una reunión como esta, no capta solamente lo que se canta o lo que yo, por ejemplo, en un momento decimos, capta un ambiente a la entrada, a la salida, qué es lo que ocurre aquí, qué se palpa, ¿no? Todo eso es muy importante. Tenemos una responsabilidad de vivir como hijos de Dios, un amor auténtico, reconciliados unos con otros, y de otra forma, si no lo hacemos así, estaremos fracasando en nuestra misión. Si somos malos embajadores, podemos hacer mucho daño a la Iglesia. En el siglo XI había un conflicto en la Iglesia de la zona oriental y la zona occidental. Como siempre, ya sabéis, por cuestiones políticas la Iglesia se fue repartiendo en bandos. En la zona
occidental estaba en Roma el Papa León IX, que ni lo conoces, no te importe, y en la otra zona pues, estaba el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. Y siempre hubo conflictos y jaleos que se solucionaron con tacto, con paciencia, con buenas relaciones. Pero en este caso, para tratar los conflictos que había en aquel momento, pues se envió desde Roma el embajador que envió Roma, se llamaba el cardenal Humberto, con la idea de que este hombre solucionara los problemas que había ahí. Este hombre era de innegable erudición teológica, y patrística y canónica, con amplio conocimiento del griego y de los griegos, era ocurrente y fecundo, y al mismo tiempo era impetuoso y vehemente, y un tanto imprudente en sus decisiones o manifestaciones. No era, por tanto, en razón de ese carácter, el hombre más apropiado para tratar la delicada misión que le habían encomendado. Por ejemplo, mientras estaba allí, pues había un fraile había escrito un folleto sobre el tema de los panes ácimos. Los panes ácimos son panes sin levadura que se usan en el culto, sobre si se debían usar o no se debían usar, porque una parte los usaba y otra parte no los usaba. ¿Qué tipo de pan se debe usar? Bueno, ya ves que el tema tampoco era muy trascendental desde nuestro punto de vista, pero en aquel tiempo pues las cosas se veían de otra manera. El cardenal Humberto, que escribió un artículo refutando a este fraile con expresiones tales como «es más bestia que burro, su puesto no debe estar en un monasterio, sino en un circo o en un lupanar». Así trataba los temas el cardenal Humberto. Mientras estaba en estas reuniones, el Papa falleció y el patriarca de Constantinopla, el cual el cardenal Humberto había puesto en cuestión nada más llegar si su cargo había sido legítimo o no, le fue dando largas. Entonces Humberto llegó un momento que ya no podía prolongar allí su estancia en Constantinopla y decidió excomulgar a Cerulario si éste no se retractaba. El sábado 16 de julio de 1054, cuando iba a comenzar el oficio litúrgico ante todo el pueblo, se adelantó hasta el altar de Santa Sofía y depositó sobre él el decreto de excomunión contra el patriarca. A los pocos días el patriarca hizo lo mismo con Humberto, y esto, si estudias historia, se llama el gran cisma entre Oriente y Occidente. ¿Sabéis cuándo se arregló? El 7 de diciembre de 1965. 900 años después, Pablo VI y el patriarca Atenágoras I dijeron que iban a borrar todas estas excomuniones mutuas que se habían lanzado el uno sobre el otro. Un mal embajador puede hacer mucho daño a la Iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo tratamos al otro, qué decisiones tomamos. Pablo tiene en cuenta esto, por eso escribe en el capítulo 6, no dando nosotros nada en motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Puedes pensar que la perspectiva es bastante negra, pues vaya lo que me estás planteando hoy, menudo año nos espera. Si piensas así, no has entendido bien el mensaje del Evangelio. Un poco más adelante, Pablo sigue diciendo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. A los ojos del mundo, parece ser que igual eres un pobre hombre, una pobre mujer, siendo una embajadora de Cristo. Pero en el fondo, lo que recibes es poseerlo todo, todo lo que necesitas. Cuando uno está en Dios y lleva las cosas bien de Dios, lo que necesita es bastante poco. Simplemente esa comunión con Dios y el tener esa seguridad de que uno está en el sitio donde tiene que estar. Todo ese esfuerzo se transforma en una vida plena. En Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Merece la pena ser embajadores de Cristo. No hay cosa mejor. Los que estábamos en el concierto de Marcos Vidal, como nos dijo, si mi padre me decía siempre, si Dios te está llamando, no te conformes con ser rey. Es como dijo, si Dios te llama a hacer algo, no te conformes con el mayor cargo que te puedas recibir, aparte de ese, porque lo que Dios te está llamando es lo mejor que puedes hacer. Es una gran cosa, estamos llamados a una tarea desafiante, muy interesante.
pero hay que hacerla bien. Y bueno, pues tendremos oportunidades durante este año, espero, de desarrollar mucho más este tema. Y lo más importante de esto no es lo que hablemos desde aquí, es lo que hagamos desde ahí, cuando salgamos por esas puertas y cómo los demás nos van a ver y nos van a captar. Nos captarán como un embajador de película o de novela que se dedica a las fiestas, a vivir bien, a tener una vida pomposa, o nos captarán como un auténtico embajador de Cristo, con una vida sencilla, a veces complicada, a veces con problemas, pero enriqueciendo y dando vida a todo el que nos rodea. Ese es el proyecto para este año, pero en realidad es el proyecto de la Iglesia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos dejó Jesús aquí? Para esto. Así que es el propósito para insistir este año, pero para insistir en toda nuestra vida. No os olvidéis de tomar la tarjetita afuera y, como digo, pues seguiremos insistiendo en este trabajo. Muchas gracias, que el Señor nos ilumine.